Ay, mis amores, prepárense porque lo que les traigo hoy es una historia que helará su sangre, y hará que se cuestionen todo lo que creen saber sobre la oscuridad que puede ocultarse detrás de las puertas industriales. Imaginen a un hombre honrado, un padre de familia dedicado, que desaparece sin dejar rastro en su propio lugar de trabajo. Estamos hablando de la inquietante desaparición de Servando Salazar Cano, un caso que ha sumido a Tijuana en una espiral de misterio y temor. El 23 de agosto de 2024, la vida de Servando dio un giro siniestro. Como gerente de mantenimiento en la planta Prime Wheel, ingresó a su lugar de trabajo como cualquier otro día. Las cámaras de seguridad registraron su entrada, pero jamás captaron su salida. Su coche y sus pertenencias personales quedaron intactos en el estacionamiento, como si hubiera sido tragado por las sombras que acechan en los rincones más oscuros de la fábrica. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Su teléfono apareció a varios kilómetros de distancia, en un estacionamiento cerca de un auto negro en la Plaza Santa Anita. ¿Cómo llegó allí? ¿Quién lo llevó? ¿Por qué? Cada nueva pista parecía ser un laberinto que conducía a más preguntas sin respuesta. Su esposa, Wendy Bravo, se convirtió en el rostro de una desesperada búsqueda de justicia. Organizó búsquedas, lideró manifestaciones y exigió respuestas a una empresa que guardaba silencio como una tumba. No se lo pudo haber tragado la tierra, exclamaba entre lágrimas, enfrentando a una corporación que parecía más interesada en ocultar la verdad que en colaborar. Y entonces, comenzaron a surgir los rumores más escalofriantes. Se hablaba de hornos industriales capaces de alcanzar temperaturas tan altas que podrían borrar cualquier rastro de materia orgánica. ¿Podría ser que Servando fue víctima de un encubrimiento tan siniestro que involucraba su eliminación en estos hornos? La planta detuvo el funcionamiento de los hornos durante varios días para una supuesta investigación, lo que no hizo más que avivar las llamas de la sospecha. Recordemos casos como el de Karen Silkwood en Estados Unidos, una trabajadora nuclear que desapareció misteriosamente tras denunciar prácticas inseguras en su planta. O el infame incidente de la fábrica Triangle Shirtwaist en 1911, donde se sacrificaron vidas por intereses económicos, y la verdad fue distorsionada por quienes ostentaban el poder. En Prime Wheel, algunos empleados, temerosos por sus vidas, comenzaron a hablar bajo anonimato. Mencionaban prácticas inusuales, actividades nocturnas sospechosas, camiones que llegaban bajo el manto de la oscuridad y materiales que desaparecían sin dejar rastro. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y el miedo era palpable. 3 empleados fueron detenidos, Moisés N., José Alfredo N., y otro cuyo nombre no fue revelado. Tenían acceso a las áreas más delicadas de la planta, incluidos los hornos. Las cámaras los ubicaron cerca del lugar donde apareció el teléfono de Servando, sugiriendo una posible manipulación de la escena para desviar la atención. Sin embargo, su silencio ante las autoridades solo incrementó las sospechas de una conspiración más grande. La tragedia no terminó allí. En octubre, la muerte de Eduardo Ortiz, otro trabajador de la planta, sumió a los empleados en un pánico profundo. Su fallecimiento en circunstancias misteriosas llevó al cierre temporal de las plantas 1 y 2. ¿Era esto una advertencia? ¿Un mensaje para silenciar a quienes sabían demasiado? La historia de Servando comenzó a resonar con otras desapariciones y muertes inexplicables en entornos laborales donde los intereses económicos superan la ética y la humanidad. Casos donde la verdad es sepultada bajo montañas de burocracia y silencios comprados. La similitud con incidentes como el de Bhopal en 1984, donde una fuga de gas tóxico en una planta química en la India causó miles de muertes, y las corporaciones hicieron todo lo posible por evadir responsabilidades, es inquietante. Los rumores sobre actividades ilegales dentro de Prime Wheel cobraron más fuerza. Se hablaba de robos internos, tráfico de materiales valiosos y una red clandestina operando dentro de las entrañas de la fábrica. Servando, en su posición, pudo haber descubierto algo que lo convirtió en una amenaza para aquellos que no se detendrían ante nada para proteger sus oscuros secretos. La comunidad de Tijuana se vio envuelta en una marea de indignación y temor. Las protestas lideradas por Wendy y sus 3 hijas se convirtieron en un grito colectivo de exigencia de justicia. Pero la empresa y las autoridades parecían impenetrables, envueltas en un silencio que solo alimentaba las teorías conspirativas. ¿Podría ser que los hornos de Prime Wheel hayan sido utilizados para algo más que fundir metales?
¿Es posible que Servando haya sido víctima de un plan meticulosamente orquestado para silenciarlo y eliminar cualquier evidencia de su existencia? Estamos presenciando un encubrimiento a gran escala, donde el poder y la corrupción se entrelazan para ocultar la verdad. Las similitudes con otros casos internacionales son escalofriantes. Pensemos en los empleados de Foxconn en China, donde las condiciones inhumanas de trabajo llevaron a una serie de trágicos suicidios, y las respuestas fueron minimizadas por las corporaciones y gobiernos involucrados. O en Rana Plaza en Bangladesh, donde el colapso de un edificio de fábricas textiles dejó más de 1000 muertos, y las responsabilidades se diluyeron entre promesas vacías y compensaciones insuficientes. Los trabajadores de Prineville comenzaron a temer por sus propias vidas. Algunos reportaron vehículos sospechosos rondando sus hogares, llamadas anónimas y una sensación constante de ser vigilados. El miedo a convertirse en el próximo Servando o Eduardo se apoderó de ellos, creando una cultura de silencio y paranoia. La narrativa oficial permanecía vaga, confusa y llena de inconsistencias. Las autoridades locales parecían más interesadas en proteger a la empresa que en resolver la desaparición y muerte de sus ciudadanos. Este patrón de impunidad y protección a las corporaciones nos recuerda tristemente a casos como el de Pasta de Conchos en México, donde una explosión en una mina en 2006 dejó 65 mineros muertos, y las investigaciones fueron obstaculizadas constantemente. Para Wendy y sus hijas, cada día sin respuestas es una tortura interminable. La posibilidad de que Servando haya sido reducido a cenizas en los hornos de la planta es una pesadilla que ninguna familia debería soportar. Su lucha incansable es un faro de esperanza y resistencia en medio de tanta oscuridad. Pero la oscuridad en torno al caso de Servando Salazar Cano no termina allí. Algunas voces comenzaron a susurrar teorías aún más perturbadoras, sugiriendo que su desaparición podría estar vinculada a protocolos sombríos que, lamentablemente, no son desconocidos en ciertas industrias. Se habló de prácticas en las que, al igual que en algunos sectores de la construcción, cuando ocurren accidentes fatales, en lugar de enfrentar las consecuencias legales y regulatorias, se opta por ocultar los incidentes, llegando incluso a deshacerse de los cuerpos para evitar problemas mayores. Esta teoría, por más escalofriante que parezca, no es del todo descabellada cuando se considera el historial de negligencias y encubrimientos en diferentes partes del mundo. Recordemos casos como el de las empresas constructoras en países donde la seguridad laboral es mínima y las regulaciones son fácilmente eludidas. En algunas ocasiones, se ha denunciado que trabajadores inmigrantes o empleados sin documentación oficial desaparecen misteriosamente después de accidentes en el sitio de trabajo, sin que se reporte su fallecimiento a las autoridades correspondientes. En el contexto de Prineville, esta teoría adquiere una dimensión inquietante. Si consideramos que la empresa podría estar enfrentando presiones para mantener altos niveles de producción y evitar retrasos costosos, un accidente laboral que resulte en la muerte de un empleado clave como Servando podría representar un problema serio. Las implicaciones legales, las multas, las investigaciones y el daño a la reputación corporativa podrían ser motivos suficientes para que algunos tomen medidas extremas. Imaginemos por un momento un escenario donde Servando, en su rol de gerente de mantenimiento, enfrenta una situación peligrosa en la planta. Tal vez una falla en los equipos, una omisión en las medidas de seguridad o una sobrecarga de trabajo que conduce a un accidente fatal. En lugar de reportar el incidente, aquellos responsables podrían haber decidido ocultarlo, temiendo las repercusiones. Los hornos industriales, capaces de alcanzar temperaturas que desintegran cualquier material orgánico, ofrecerían una solución macabra pero efectiva para eliminar evidencia. Esta teoría se ve reforzada por la historia de otros casos similares. Por ejemplo, en algunas minas ilegales, cuando ocurre un derrumbe que atrapa a los trabajadores, los operadores optan por sellar las entradas y negar cualquier conocimiento del suceso, dejando a las familias sin respuestas y sin cuerpos que llorar. En sectores donde la regulación es laxa, y la corrupción puede infiltrarse en los sistemas de control, estas prácticas, aunque inhumanas, se han documentado. La posibilidad de que en Prineville exista un protocolo no oficial para manejar este tipo de situaciones es alarmante. Los silencios, las inconsistencias y la falta de cooperación por parte de la empresa, y algunos empleados podrían ser indicativos de un esfuerzo coordinado para mantener los hechos ocultos.
Además, el hecho de que los hornos se detuvieran repentinamente por mantenimiento justo después de la desaparición de Servando levanta aún más sospechas. Los empleados, sumidos en el miedo, podrían sentirse impotentes para hablar. Las amenazas implícitas o explícitas de perder sus trabajos, o peor aún, de enfrentar consecuencias personales, los mantendrían en silencio. Es posible que algunos hayan presenciado o se hayan enterado de lo sucedido, pero el temor a represalias los obliga a guardar la información para sí mismos. Wendy Bravo, en su incansable búsqueda de la verdad, comenzó a escuchar estos rumores. La idea de que su esposo pudo haber sufrido un accidente y que, en lugar de recibir ayuda, se optara por ocultar su muerte, es una carga emocional devastadora. Las autoridades, al no proporcionar respuestas claras, contribuyen a su angustia. ¿Están siendo negligentes, o hay algo más siniestro en juego? Es importante destacar que estas teorías, por más impactantes que sean, deben ser manejadas con cautela. Sin pruebas concretas, no podemos afirmar categóricamente que esto es lo que sucedió. Sin embargo, la falta de transparencia y la acumulación de coincidencias sospechosas hacen que estas especulaciones ganen fuerza entre la comunidad y los seguidores del caso. En otros países, se han implementado protocolos estrictos para prevenir y reportar accidentes laborales. Las empresas están obligadas a cumplir con normativas de seguridad, y a informar cualquier incidente a las autoridades competentes. Sin embargo, cuando estas regulaciones no se aplican rigurosamente, se abre la puerta a prácticas poco éticas e ilegales. La desaparición de Servando podría ser un síntoma de un problema más profundo en la industria manufacturera, donde la presión por reducir costos y maximizar ganancias a veces supera la preocupación por la seguridad y el bienestar de los empleados. Si este es el caso, es fundamental que se realice una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer los hechos, y evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. Pongámonos en situación, imaginen una noche silenciosa en Prineville, la maquinaria apenas audiblemente en reposo. En medio de este lugar, Servando entra por la puerta principal, sin imaginar que, quizás, no volverá a cruzarla jamás. En un lugar donde se funden metales a temperaturas brutales, donde todo parece orientado a la producción incesante, y donde la seguridad laboral parece relegada a un segundo plano, él era uno de los pocos con acceso a las zonas más delicadas, las que probablemente contienen los secretos más oscuros de la empresa. Los ecos de Prineville en otros casos. Este escenario nos remite a incidentes trágicos donde los intereses de las empresas y la seguridad de los empleados chocan de manera brutal. Recordemos el infame caso de Triangle Shirtwaist Factory en Nueva York en 1911, donde un incendio en una fábrica textil dejó atrapados a cientos de trabajadores, en su mayoría mujeres inmigrantes, que no podían escapar debido a puertas cerradas y falta de salidas de emergencia. El caso fue una tragedia de tales proporciones que reveló cómo las vidas humanas pueden ser tratadas como un medio sacrificable en aras del beneficio empresarial. Las investigaciones posteriores revelaron no solo una negligencia sin precedentes, sino también una total despreocupación por la seguridad y bienestar de los empleados. El caso de Triangle Shirtwaist dio lugar a reformas en la seguridad laboral, pero lo cierto es que en muchos lugares, aún hoy, existen industrias que operan bajo sombras similares. En sectores como la minería, por ejemplo, han surgido repetidos casos donde los accidentes laborales mortales se ocultan o minimizan. En el norte de México, en la región minera de Coahuila, es bien conocido el caso Pasta de Conchos, donde en 2006 una explosión en una mina de carbón mató a 65 mineros. Las condiciones de trabajo, descritas como deplorables, la falta de supervisión y las evidencias de que las autoridades y la empresa responsable minimizaron el suceso, revelaron el mismo patrón de opacidad, poder corporativo y el desprecio hacia la vida de los trabajadores. Los hornos, eliminar evidencias y evitar consecuencias. Los hornos de Prineville, capaces de alcanzar temperaturas que podrían desintegrar cualquier evidencia orgánica, abren una posibilidad espeluznante. ¿Podría la desaparición de Servando ser parte de un protocolo oculto para deshacerse de incidentes fatales? Imaginen estos hornos, apagados súbitamente tras su desaparición, quedando como guardianes mudos de secretos oscuros, como si fueran instrumentos de una narrativa donde la vida de un trabajador puede borrarse con un simple cambio de temperatura. En lugares de trabajo de alta peligrosidad, este tipo de protocolos de ocultamiento no son del todo desconocidos.
Empresas que operan fuera del radar de las normativas suelen adoptar métodos drásticos para evitar sanciones y mantener la productividad a toda costa. En industrias como la construcción, donde la maquinaria pesada y la negligencia pueden provocar accidentes fatales, existen reportes de situaciones similares. Se han documentado casos donde, en lugar de notificar a las autoridades o a las familias, algunas empresas han optado por encubrir los incidentes, enterrando los cuerpos en sitios de construcción o utilizando medios de eliminación que permiten que estos casos queden en el olvido. Esta posibilidad, aunque escalofriante, cobra sentido cuando se observa cómo los empleados en Prinewell se han mantenido en un silencio asfixiante. Aquellos que tal vez presenciaron o escucharon rumores sobre lo ocurrido temen hablar. Los pocos que intentan levantar la voz, como los 3 detenidos, Moisés N., José Alfredo N. y otro trabajador anónimo, están ahora en una situación de incertidumbre. Su silencio ante las autoridades ha hecho surgir preguntas sobre el alcance de la influencia, y el temor que emana de esta planta. La familia en busca de respuestas, la tragedia de Wendy y sus hijas. Para Wendy Bravo y sus hijas, cada día sin respuestas es un tormento. Imaginen la pesadilla de despertar cada mañana con la sombra de un esposo y padre desaparecido, sin saber si está vivo, si alguien lo ayudó o si fue víctima de un sistema inhumano. La desesperación las consume al ver que ni siquiera las autoridades parecen interesadas en investigar con profundidad. La empresa, por su parte, permanece en una posición rígida, como si la vida de Servando fuera solo una baja más en una cadena de producción indiferente. Podemos comparar su situación con la de las familias de los 65 mineros de pasta de conchos. Estas familias también enfrentaron el dolor de la incertidumbre, y la indignación de ver cómo la verdad era silenciada, y sus seres queridos abandonados bajo toneladas de tierra y escombros. En ambos casos, las viudas y huérfanos viven con la incertidumbre y el dolor, y con la presión de un sistema que parece sordo a sus demandas de justicia. ¿Protocolos oscuros y traición? Lo más perturbador de este caso es que podría reflejar una dinámica de operaciones clandestinas donde el encubrimiento de accidentes no es una medida puntual, sino una práctica sistemática. La teoría de que Servando pudo haber sido eliminado para evitar que sus descubrimientos comprometan a la empresa abre un abanico de posibilidades tan perturbadoras como sombrías. Haciendo eco de otras tragedias donde trabajadores han desaparecido para encubrir prácticas peligrosas o ilícitas, algunos ex empleados de la planta, bajo condición de anonimato, mencionaron la llegada de camiones durante la noche, transportando cargamentos misteriosos. La operación nocturna de estos camiones, y el constante desplazamiento de materiales parece formar un patrón siniestro, una cadena de actividades que tal vez Servando llegó a presenciar sin darse cuenta de las consecuencias. De acuerdo con la teoría, al haber descubierto tal vez algún cargamento ilícito o haber notado alguna actividad irregular que se lleva a cabo al amparo de la noche, Servando firmó su sentencia de muerte sin saberlo. Es posible que, en su rol como gerente de mantenimiento, simplemente se haya encontrado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Los hornos y la niebla del silencio, un código de lealtad oscuro. Cuando un accidente ocurre y la respuesta de una empresa es eliminar la evidencia, los empleados que están en la línea de fuego suelen ser obligados a acatar un código de silencio. Al igual que en la industria minera, donde el código del silencio se impone por la jerarquía laboral y la presión de perder el empleo, en Prinewell, el mismo manto de silencio parece envolver a quienes han tenido la desventura de estar cerca del misterio de Servando. Wendy Bravo y su familia ahora enfrentan una batalla contra un sistema que protege más los secretos de la planta que la vida humana. Para ella y sus hijas, la idea de que el lugar donde su esposo trabajó se convierta en el mismo que lo borró de este mundo es insoportable. Sin embargo, como ocurre en muchos casos similares, los vacíos en las respuestas oficiales, y la falta de apoyo hacen que la lucha de Wendy se asemeje a la de David contra Goliat. La presión social, la última esperanza de Wendy y sus hijas. Al igual que en otros casos trágicos donde las familias han logrado hacer oír su voz solo al captar la atención de los medios y la opinión pública, Wendy Bravo y sus hijas ahora enfrentan la tarea de buscar justicia por su cuenta. Cada manifestación que realizan se convierte en un recordatorio de que la vida de Servando fue más que una cifra o una pieza reemplazable en una maquinaria de producción. Sus gritos, su dolor y su incansable búsqueda de la verdad exponen la brutal realidad de aquellos que enfrentan la desaparición de un ser querido sin tener la certeza de lo que realmente ocurrió.
Nos deja cuestionándonos, ¿cuántos más deben desaparecer para que esta narrativa de secretismo y encubrimiento deje de ser aceptable? ¿Es esta una nueva cara de la industrialización en nuestro país, donde la vida de un empleado es sacrificada sin miramientos en pos del beneficio corporativo? Mis queridos, esta historia no es solo sobre la desaparición de un hombre. Es un llamado a todos nosotros para exigir respuestas, y luchar por la transparencia y la justicia en un sistema que a menudo parece estar diseñado para ocultar más de lo que revela. Porque la vida de Servando Salazar Cano, y el dolor de su familia no deben ser borrados tan fácilmente. Queridos, llegamos al final de este viaje, pero les aseguro que el misterio apenas comienza. Lo que hemos visto aquí va más allá de la desaparición de un hombre, es una ventana a un mundo de silencios profundos y decisiones frías. Servando Salazar Cano, un trabajador honrado, parece haberse desvanecido en un entramado de sombras tan densas que la verdad se nos escapa entre las manos, cada vez que intentamos sostenerla. Nos han dejado fragmentos de información, pedazos rotos de una narrativa incompleta, y eso, mis queridos, solo alimenta más preguntas. Ahora, si pensamos que fue un accidente, estamos hablando de una negligencia tan grande que alguien prefirió cubrirla antes que exponer sus propias fallas y enfrentar las consecuencias. Imaginen una situación donde un incidente fatal ocurre por falta de seguridad en un área tan crítica como la de los hornos industriales. En lugar de ayudar, ¿alguien decidió eliminar la evidencia? La idea es escalofriante, pero en lugares de trabajo donde la seguridad se deja a un lado en favor de la productividad, no es del todo irreal. Quizás Servando se encontró en una situación crítica y, por decisión de aquellos que tienen algo que perder, se convirtió en un problema que debía desaparecer para que las operaciones siguieran como si nada hubiera pasado. Pero esa no es la única teoría que ha surgido. Algunos mencionan prácticas mucho más sombrías, y al ver la trama de secretos y la atmósfera de silencio, no podemos evitar hacernos preguntas inquietantes. ¿Y si Prineville no es solo una fábrica? A lo largo de los años, han salido a la luz historias sobre lugares de trabajo que esconden algo más detrás de sus muros, lugares que, bajo la fachada de empresas comunes, funcionan como puntos de encuentro para organizaciones ocultas. No es la primera vez que oímos de sociedades con rituales y compromisos tan oscuros que prefieren operar bajo el manto de la noche. Imaginemos por un momento que esos camiones que entran y salen, y el constante movimiento de materiales, ocultan algo más que robos industriales. Quizás Servando, al estar presente en áreas críticas y presenciar algo que no debía, se convirtió en un observador inesperado. En estos casos, la discreción no es una opción, es una obligación. Las sociedades clandestinas y sectas a menudo operan en la oscuridad absoluta, y cualquier mirada inesperada que rompa esa barrera es vista como una amenaza. ¿Podría Servando haber descubierto algo que no debía y, sin saberlo, haber firmado su sentencia de desaparición? Si reflexionamos sobre lo que ocurrió en lugares como Pasta de Conchos o incluso en tragedias de fábricas en países donde la seguridad es una burla, vemos patrones similares, una atmósfera de silencio y opresión, empleados atemorizados y directivos que optan por el encubrimiento en lugar de enfrentar las consecuencias. En este contexto, la decisión de usar hornos industriales con la capacidad de borrar cualquier rastro orgánico parece tan fría como calculada. Es como si el propio entorno industrial estuviera diseñado para acallar voces, como si sus puertas y muros no solo fueran para mantener a la gente afuera, sino también para evitar que la verdad salga a la luz. Y si miramos más allá, las preguntas se tornan cada vez más inquietantes. ¿Qué pasaría si la desaparición de Servando no es la primera en esta planta? ¿Es posible que existan otros casos similares, otras historias que fueron borradas con el mismo método? Lo que Wendy y sus hijas enfrentan es el peso de un misterio que se siente enorme, impenetrable y lleno de grietas donde cualquier intento de luz es sofocado. La incertidumbre de saber que su esposo, su padre, pudo haber sido tratado como una pieza reemplazable en una maquinaria sin alma, es una carga que las consume. Y aún peor, la idea de que pueda haber redes más profundas involucradas hace que el caso trascienda la desaparición de un solo hombre, convirtiéndose en una llamada de atención para todos nosotros. Así que, mis queridos, los dejo con estas reflexiones y con una invitación: ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar los intereses ocultos para protegerse? ¿Hasta qué punto se pueden mezclar los negocios, los silencios comprados y, quizá, las prácticas más siniestras?
Dejen que estas preguntas queden suspendidas, y díganme, ¿creen que estamos hablando solo de una tragedia encubierta, o hay algo mucho más oscuro escondido en las entrañas de Prineville? Los invito a dejar sus teorías y compartir este vídeo, porque, mis amores, necesitamos que esta historia salga de las sombras. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos desenterrando historias que pocos se atreven a contar.